Buenos días con todos. El tema de la charla de hoy es perspectivas de las energías renovables no convencionales en el Ecuador, de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2016-2025. A modo de introducción, el Plan Maestro de Electrificación es un estudio realizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en el que se realizan proyecciones acerca de los requerimientos del sector eléctrico para los próximos 10 años, de modo que pueda cumplir la demanda eléctrica del país. Este documento es un insumo importante para nosotros en el área de perspectiva del INER, debido a que nos sirve para realizar nuestros estudios también. Y en este sentido nosotros nos enfocamos dentro de las áreas de energías renovables no convencionales, que son las que están un poco acordes a la temática de aquí del instituto. Un poco la agenda acerca de la presentación. Primero, una introducción acerca de la problemática actual y la necesidad de energías renovables no convencionales. Luego, un poco la actualidad de estas energías no renovables no convencionales, principalmente a nivel mundial. En el punto 3 veremos un poco cuál es el estado actual de las energías renovables no convencionales en el Ecuador. Luego, cómo aparecen estas energías no renovables proyectadas en el Plan Maestro de Electrificación. Y por último, algunas conclusiones acerca de este tema. Para iniciar, entonces, como introducción, aquí está una gráfica que indica el consumo mundial de energía por fuente, total. Entonces, como podemos ver, aproximadamente un 75% de la energía que se consume a nivel mundial es energía de origen fósil, es decir, que proviene del petróleo, el carbón y el gas natural. El consumo de estas energías trae varias consecuencias negativas. Por ejemplo, están las afectaciones a la salud por la contaminación del aire. Por ejemplo, se ha comprobado que las partículas generadas por la combustión de combustibles fósiles causan problemas en el cerebro, el corazón, pulmones. La OMS estima que se producen aproximadamente 3 millones anuales de muertes debido a la contaminación ambiental externa, tanto en sectores urbanos como rurales a nivel mundial. Adicionalmente, la quema de combustibles fósiles crea emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una gráfica del Observatorio Terrestre de la NASA que indica la concentración de dióxido de carbono en la Tierra en los últimos 650.000 años. Como podemos ver, a partir del último siglo, este consumo se ha disparado. El nivel actual supera el nivel que ha estado en los últimos 650.000 años y está relacionado con la quema de combustibles fósiles. ¿Qué trae estas emisiones de gases de efecto invernadero? El problema del calentamiento global. Aquí podemos ver un poco la proyección realizada por el IPCC, que es el Observatorio de Calentamiento Global a nivel mundial. Este realiza estimaciones de los incrementos de temperatura en este siglo en función de las emisiones de CO2. Por ejemplo, si se mantuviera las emisiones de CO2 constantes a los niveles actuales, se puede observar que el calentamiento estaría por debajo de 1 grado, y en función de que haya un crecimiento bajo, un crecimiento moderado o un crecimiento alto de las emisiones de CO2, se puede observar que los valores de calentamiento global van aumentando. ¿Dentro de qué rango? Los modelos predicen que la Tierra puede calentarse entre 2 y 6 grados centígrados en este siglo. Cuando el calentamiento global ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos 2 millones de años, le ha tomado al planeta cerca de 5.000 años para calentarse en 5 grados. Es decir, la tasa de crecimiento estimada para este siglo es por lo menos 20 veces más rápida, y esta tasa de cambio es en extremo inusual. Esto según el Observatorio Terrestre de la NASA. En el año 2015 se llega al Acuerdo de París. Este es un acuerdo dentro de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para tratar la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020. Ecuador ratificó este acuerdo este año, el 22 de junio, y dentro de la contribución tentativa del Ecuador está alcanzar un 90% de energía limpia, aumentar la proporción de energía renovable hasta 2025 y reducir las emisiones del sector de energía hasta en un 25% respecto al escenario business as usual, o sea, normal. Las energías dentro del Ecuador, que para la producción de electricidad normalmente se realiza por energías convencionales, que pueden ser térmicas, en este caso la quema de combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Energías también renovables convencionales, como es la hidroeléctrica, que es la que
produce la mayoría de la electricidad del país. Y en este caso existen las energías renovables no convencionales, que son algunas, pero nos centramos en un análisis acerca de aquellas que tienen mayor potencial en el país y están más en línea con las áreas de estudio del instituto. En este caso nos referimos a la solar fotovoltaica, a la eólica, a la energía de biomasa y a la geotérmica. Viendo un poco la evolución de la capacidad instalada en megavatios a nivel mundial, aquí tenemos un poco este gráfico que indica cómo ha ido creciendo a partir del año 2006 hasta el año 2015. Principalmente la solar fotovoltaica y la eólica han tenido un crecimiento importante. Actualmente están, bueno, este es del año 2015 hasta 433 gigavatios y 227 gigavatios de capacidad instalada. Adicionalmente, junto con el crecimiento de la capacidad instalada a nivel mundial de estas tecnologías, se ha visto una reducción de precios. Por ejemplo, este es un precio promedio de los módulos fotovoltaicos con respecto a la capacidad instalada. Desde el año 2000 hasta el año 2014 ha habido una reducción en los precios de producción, mientras aumenta la capacidad instalada a nivel mundial. Otro ejemplo de esto es la reducción en precios nivelados de producción por energía eólica, conforme la tecnología ha avanzado. En este caso, el aumento de la altura de las turbinas eólicas y con ello el aumento del crecimiento de las aspas permite generar mayor energía y reducir los costos. Otros beneficios con respecto a lo que estábamos hablando son la emisión de gases de efecto invernadero por fuente de electricidad. Este es un gráfico del IPCC también, en el que se puede observar los gramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora de energía eléctrica generada. Entonces se puede observar que las tecnologías renovables, como son la biomasa, la fotovoltaica, solar concentrada, geotérmica, la hidroenergía, mareomotriz, eólica, son energías en cierto modo neutras en su emisión de carbono, mientras que las emisiones de carbono por tecnología van creciendo conforme se trata de recursos no renovables, en este caso gas natural, petróleo y carbón, pudiendo llegar hasta superar los 1500 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora generado. Actualmente, ¿cómo está la capacidad instalada de energías renovables en el Ecuador? Aquí podemos ver, principalmente tenemos tres tipos de tecnologías, que son la solar, la eólica y la biomasa, que incluye las actuales plantas de biogás. En el año 2016 se cerró con casi 200 megavatios de capacidad instalada, 184. Y adicionalmente, en el área de la energía geotérmica existen proyectos en diferentes etapas de planificación, como son Chachimbiro, Chacana, Tufiño, Chiles, Cerro. Esta también es la estructura de la generación de electricidad actualmente para el año 2016. Entonces podemos ver que las energías renovables no convencionales cubrieron un 2.24% de la capacidad instalada, y de los cuales la mayor parte fue cubierta por generación por biomasa. Otra forma de ver, bueno, fue por la energía generada en el Ecuador en el año 2016, entre enero y diciembre. Entonces podemos ver cómo la energía hidráulica y térmica y las convencionales, las renovables no convencionales, cubrieron el consumo, que aquí está indicado como por las líneas punteadas. Esta es, bueno, la misma gráfica indicando la proporción de las energías renovables no convencionales y cómo fue la producción de energía por renovables no convencionales en el año 2016. Entonces aquí se puede observar igualmente cómo la mayor proporción proviene de la biomasa y también la entrada de las plantas de biomasa. Bueno, dentro del Plan Maestro de Electrificación se estiman los potenciales de generación eléctrica por este tipo de tecnología. En el potencial solar estima que el Ecuador llega a una insolación promedio de 4.575 vatios hora por metro cuadrado cada día y puede alcanzar máximos de 5.748 en zonas del sur del país. También en el Plan Maestro de Electrificación estima el potencial eólico, estima que la capacidad estimada para velocidades de viento superiores a 7 metros por segundo podría llegar a 884 megavatios de capacidad instalada. También está el potencial de biomasa, en donde la capacidad estimada de generación es de 500 megavatios, y el potencial geotérmico. Aquí podemos ver algunos de los potenciales proyectos en el país, y en el Plan Maestro estima que se podrían generar hasta 900 megavatios de este tipo de energía. Para realizar las proyecciones, el Plan Maestro de Electricidad toma 5 hipótesis.
La hipótesis 1 corresponde a una proyección de la línea base, es decir, el análisis es realizado en base a que no haya ningún cambio en la demanda. La hipótesis 2 añade a esta hipótesis 1 lo que es el ingreso de industrias como podrían ser mineras de acero y cemento, plantas de manufactura, transporte público como lo será en el futuro el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, el incremento o posible incremento del número de automóviles eléctricos en el país y planes de eficiencia energéticos y el incremento en la demanda de energía de Ciudad Yachay. La hipótesis 3 a estas dos se le añade los planes de eficiencia de calentamiento y inducción. La hipótesis 4 estima la demanda eléctrica por la operación de la refinería del Pacífico y la hipótesis 5 añade a todas estas la demanda eléctrica proveniente de industrias básicas, entre ellas petroquímica, cobre, astilleros, producción de aluminio. En función de estas hipótesis, la proyección de la demanda de potencia en el plan maestro de electrificación puede observarse aquí. Actualmente está apenas por encima de los 3.500 megavatios y la hipótesis 5 incluso puede llegar a doblarlo, si no este sería el escenario normal y estas son las demás hipótesis. Este vendría a ser la misma gráfica pero en función de la energía generada. Bueno, entonces las proyecciones que realizan en el plan maestro de electricidad se quedan en base a dos escenarios. El primer escenario es conocido como el escenario base, que toma las hipótesis 1, 2 y 3, hasta la hipótesis 3. Y el otro es conocido como un escenario de matriz productiva, que toma a los otros dos escenarios, es decir, la inclusión de la refinería del Pacífico y las industrias básicas. Observando cuáles serían los requerimientos para el primer escenario, para el escenario base, se obtiene la siguiente curva, que es esta de aquí. Entonces puedo aquí observar los proyectos de generación requeridos entre el año 2016 y 2025, y dentro de lo que vendrían a ser las energías renovables no convencionales se estima el ingreso de aproximadamente, de 200 megavatios de proyectos de energía renovables no convencionales en el año 2022. La inversión estimada en energías renovables no convencionales vendría a estar en aproximadamente 442 millones de dólares. Este vendría a ser más o menos el crecimiento. Se puede observar igualmente que a partir del año 2022 ingresan los 200 megavatios de tecnología en el plan maestro de electricidad. Aquí está separado igual por fuente. En el caso de energías renovables no convencionales, igual para el caso base. Este es un estimado que hice asumiendo que estos 200 megavatios son repartidos entre las tres tecnologías, biomasa, eólica y solar. Aproximadamente llegaría a 419 megavatios de potencia instalada en el país. Y para el año 2025 la proporción crecería a un 4%, separado entre, el aumento a 1% en eólica, 1% en solar, y se mantendría el 2% en biomasa. Para el caso de matriz productiva, a los 200 megavatios de energías renovables no convencionales que se añaden en el año 2022, también se añaden 150 megavatios de origen geotérmico en el año 2023, y la inversión estimada llega a 1.017 millones. Igualmente el mismo gráfico, ahora incluyendo la energía geotérmica, aquí se puede observar cómo irían creciendo en función en el tiempo. Aquí se observa igual la misma asunción para biomasa eólica y solar y el ingreso de los 150 megavatios en el caso de energía geotérmica. Y cómo queda la estructura de generación en el año 2025 en función de estos ingresos en el plan maestro de electricidad, 5% de energías renovables no convencionales y con un 1% adicional de geotérmica. Adicionalmente, el plan maestro de electrificación estima las adiciones de potencia por fuente para los casos aislados, en este caso de Galápagos. Aquí se observan que estarían separados en dos tecnologías, solar y eólica, en diferentes proyectos durante estos años. Aquí están los ingresos, principalmente en los años 2021 y 2023, y una inversión estimada de 145 millones de dólares. Con esto se estima que la estructura de generación en el sistema de Galápagos para el año 2025 ya sería superando el 50% de generación con energías renovables no convencionales, como se puede observar en este gráfico. Por último, algunas conclusiones acerca de este estudio. Las proyecciones realizadas en el Plan Maestro de Electrificación son de utilidad para nosotros dentro del área de prospectiva del INER, puesto que nos sirven como insumos y representan la planificación oficial
del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para el periodo de 2016 a 2025. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de electricidad es considerada fundamental para que el país pueda alcanzar los objetivos dentro del Acuerdo de París. La expansión de electricidad limpia, de alta cobertura y de calidad está planeado el Plan Maestro de Electrificación como un conjunto de proyectos de generación renovable convencional y no convencional, con mínimas adiciones de generación térmica, y estas adiciones dependerán de la evolución de la demanda eléctrica del país. Y en los dos escenarios planteados en el Plan Maestro de Electrificación, la participación de energías renovables no convencionales en la generación se encuentran en 4 y 5% y requieren adiciones de 419 megavatios y 569 megavatios de este tipo de fuentes respectivamente. Gracias.